Amigos, ¿qué tal? Como cada semana me da mucho gusto darles la bienvenida aquí a Triángulo de Letras, el programa en el que, bueno, ya lo saben, conversamos acerca de novedades editoriales. Fíjense, resultaba increíble a tanto tiempo, afortunadamente, de transmisión de este programa, que no hubiésemos dedicado un solo capítulo a teatro, y eso que en nuestra entrada aparece la palabra dentro de los géneros y las vertientes que hemos abordado aquí de la literatura. Increíble realmente que no hubiéramos platicado acerca de teatro, pero el día de hoy cubrimos ese faltante en Triángulo de Letras, platicando de teatro desde la mejor perspectiva. En principio, por favor, permítanme presentarles a ustedes al maestro David Antón. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, estoy encantado de participar en este programa tan bonito. Y nosotros de que nos haya aceptado la invitación y esté el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, querido maestro David Antón, uno de los más grandes escenógrafos de este país, si no es que el mejor, pero bueno, eso ya lo vamos a dirimir en unos minutos más. Edgar Ceballos, muchísimas gracias, Edgar, por acompañarnos el día de hoy en Triángulo de Letras. Gracias, Eduardo, y porque fue una oportunidad de volvernos a encontrar después de tantos ayeres. De volvernos a encontrar, efectivamente, Edgar, ya en alguna ocasión, Edgar y yo, un enamorado del teatro que es Edgar Ceballos, tuvimos oportunidad de encontrarnos. En aquel entonces caminábamos otros caminos. Bueno, yo caminaba otros caminos, tú siempre has caminado el camino del teatro, mi querido. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí con Eduardo. nosotros. David Holguín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Dramaturgo prolífico y también un enamorado del teatro. No es casualidad que el día de hoy tengamos a estos creadores aquí con nosotros. Nuevamente, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si les parece, vamos a conocer un poco más acerca de estos grandes, no sé si decir teatreros, teatristas, creadores, enamorados de la escena, a través de las semblanzas que les hemos preparado. David Antón nació en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en 1929. Trabajó con figuras teatrales de la talla de Sequizano, Fernando Wagner y Salvador Novo, entre muchos otros. Considerado uno de los escenógrafos teatrales más experimentados de nuestro país, del maestro David Antón hay poco que decir y mucho que disfrutar. A lo largo de su extensísima trayectoria profesional, ha realizado la escenografía para más de 600 obras teatrales. David Holguín nació en la Ciudad de México y es reconocido como uno de los mejores directores de escena mexicanos. Obtuvo el Premio Nacional a Obra de Teatro por su texto Belice. Ha publicado los libros de narrativa Amarillo Fúnebre y Los Habladores. Ha montado obras de Federico García Lorca, Jorge Ibargüengoitia y Chekhov. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. También fue depositario del Premio Teatral Juan Ruiz de Alarcón. Edgar Ceballos. Nacido en Mérida, Yucatán, en el año de 1949, es uno de los más relevantes investigadores especializados en teatro de México y el mundo. Su labor ha sido reconocida con los premios Cuauhtémoc de las Artes, otorgado por el IMBA, el Nacional de Dramaturgia y el Hugo Roy, recibido en Italia. También el galardón Mi Vida en el Teatro, otorgado por la UNESCO, además del premio Javier Villaurrutia. Bien, y conocemos ya un poco más acerca, por supuesto, de nuestros autores, pero si les parece, antes de abrir nuestra conversación acerca de teatro, el capítulo del día de hoy se titula Escena, vamos a conocer acerca de En los andamios del teatro, este libro que nos presenta hoy el maestro David Antón, años dedicado a la creación de escenografías y también de vestuario. Veamos un poco, ahora regresamos. Por más de medio siglo, David Antón, el príncipe del arte escenográfico, como lo llamó Rafael Solana, ha sido uno de los pilares del teatro mexicano. David nació en 1923 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y de joven estudió pintura en la Escuela de la Esmeralda de la Ciudad de México, y se dedicó a la pintura y el retrato. Trató entonces a pintores de la importancia de José Renaud, Antonio Ruiz, Raúl Anguiano y el gran Diego Rivera.
Un día, su amigo el dramaturgo Wilberto Cantón le encargó la escenografía de una de sus obras, la comedia Escuela de Cortesanos. Maestro David Antón, agradeciéndole nuevamente que esté aquí con nosotros, me gustaría mucho comenzar por platicar, este libro que ha presentado Edgar Ceballos, pero que tiene que ver con su labor creativa de tantísimos años. ¿De dónde el amor por el ambiente que va a rodear a los actores, a los personajes durante la escenificación, que es propiamente la escenografía? Pues mira, todo fue para mí como de casualidad. Yo desde niño me gustó mucho el teatro por mis padres, que me llevaban desde el 8 o 9 años a ver todo lo que hubiera. Y después estudié yo pintura, quise ser pintor, me di cuenta de que no era. ¿Como pintor era muy buen escenógrafo, maestro? No, yo tenía éxito como pintor, pero yo un día me puse a analizar y vi que no podía ser yo un verdadero creador dentro de la pintura mexicana. Y de repente me vi envuelto en el teatro y seguí en eso toda la vida, ¿ve? Así fue. Y así fue como usted comenzó a trabajar en lo que tenía que ver, sí con la escenografía, pero en general, pues con el proceso creativo que entraña cualquier obra teatral, maestro. Sí, desde luego, ¿no? Yo pienso que la escenografía es una parte muy importante, sobre todo para el público, que es lo primero que tiene que ver para situarlo en lo que va después a estar viendo durante toda la obra, ¿no? Naturalmente. Es el primer golpe de vista para el público. Es muy cierto, la carta de presentación o la tarjeta de presentación ante nosotros como espectadores de cualquier montaje teatral es en principio la escenografía. Digo en principio porque no se trata de todas las obras de teatro en este sentido, pero Edgar Ceballos, querido, ¿nos podrías comentar un poco acerca de este libro, que es verdaderamente una edición ejemplar acerca de escenografías y de la carrera del maestro? Por favor, coméntanos, Eder. Mira, este libro surge porque después de tantos años de estar haciendo libros sobre teoría teatral, historiografía, de pronto parece muy simple, pero de pronto descubro a estas alturas de la vida que lo primero que se pierde en el teatro cuando termina la temporada es la escenografía. Sí, reflexionas acerca de ello en la presentación. Lo que se pierde. Sí, ¿verdad? Lo primero. Entonces, sí he tratado de rescatar toda la memoria del teatro. ¿Por qué no rescatar la memoria escenográfica? Y obviamente en la primera gente en que yo pensé es en David Antón, porque David Antón es el más longevo de los escenógrafos en activo. O sea, tiene más de 60 años haciendo escenografías. Todavía hace menos de un año estaba ahí arriba y abajo armando su escenografía. Entonces es algo que para mí era muy importante rescatar, porque el maestro se va y de pronto vamos a quedarnos con la leyenda como ocurrió con Carlos Lazo, con muchos escenógrafos, González Peña y todo, que hicieron grandes obras, que tuvieron momentos culminantes en la historia del teatro y que sus escenografías están totalmente perdidas. No hay bocetos, no hay nada, no hay planos. Entonces, ¿cómo reconstruir la escenografía de estos grandes hombres? Ya no hay ni siquiera físicamente personas que hayan visto y que te puedan decir esto es más o menos así. Y en ese sentido eso resulta un ejercicio de memoria importantísimo. Totalmente. Y de consignación periodística, Totalmente. Me atrevo a decir. Aquí rescatamos escenografías desde 1954. Tenemos ahí una escenografía de La Mandrágora de Sequizano, Sí. que fue maravillosa porque ahí se reinauguró el Teatro Coyoacán, en el Eleuterio Méndez. Y ahí estuvieron gentes como Luis Jimeno, como Fanny Cano, grandes actrices, un gran director como era Sequizano. Y no teníamos ni un concepto, ni idea de cómo era la escenografía. Ahora la podemos ver cómo recurrió este hombre, que era de sus primeras escenografías, a unos telones, porque no olvidemos que en esa época la escenografía era pintada, y era pintada sobre papel.
Apenas empezaba la escenografía corpórea, los trastes. Antes de regresar, maestro, a la técnica para realizar las escenografías desde el inicio de su carrera hasta la fecha, hasta lo contemporáneo, David, en el caso de los textos que componen este muy buen libro que es Los Asesinos, como dramaturgo, tú te sientas y además de la historia de la que vas a imbuir a tus personajes o la vida en la que ellos van a transitar, estás pensando también en el ambiente, hay un manicomio, hay un hospital, hay hechos médicos, ¿piensas también en ello? Sí, sin duda. Digamos, uno hace su teatro de papel o su teatro mental, visualizas, Claro. pero a fin de cuentas la puesta en escena es lo que manda, porque no lo puedes imponer lo que tú visualizaste en el papel. En mi caso particular, estas obras las monté, el escenógrafo fue Gabriel Pascal, y en el caso muy particular de la obra que le da título al libro, Los Asesinos, me surgió la primera frase en un restaurante en Chihuahua, donde había una pintura del mar. Yo dije, estoy en un lugar donde lo más surrealista es que tengan esta imagen pues de Marina. marina y demás, ¿no? Lo más lejano que sonara. Y entonces ahí salió la primera línea que era Chihuahua es una isla, que la dice uno de los macabros asesinos que, Sí, porque qué que pesadilla los retratamos, asesinos, ¿no? por cierto, entre paréntesis, como lector, qué Exactamente, ¿no? pesadilla. Y Ajá. entonces Pascal me decía que él también para la imagen escenográfica partió de ello, partió de esa imagen y finalmente, bueno, fue un poco a lo que llegamos, era un piso de duela, la idea es que estaba como suspendido en la oscuridad y rodeado de un banco de arena, de cenizas, arena negra. Claro, ¿No? claro. Y es que al final es cierto, ¿no? Que como creador, naturalmente, el hecho teatral proviene desde el interior, ¿no? Del escritor, del dramaturgo, como un todo. Está la escenografía, está más o menos el trazo escénico y, por supuesto, la vida de la que cada uno de esos personajes se va a apropiar. Maestro Antón, en un principio, ¿cómo se realizaban las escenografías? ¿Mediante qué técnica? ¿Cómo las concebían? Mira, yo pienso que, que sigue siendo igual. Uno tiene que estudiar el libreto para la obra que se va a representar y luego hacer, por lo menos en mi caso, ser respetuoso con lo que el autor pide. Porque yo siempre considero que siendo un elemento muy importante de la obra, pero es una más dentro de lo que es la obra de teatro. Entonces uno tiene que ser respetuoso con lo que el director necesita, con lo que primero con el que el autor, de acuerdo con el director, para realizar esa obra, ¿no? La importancia del respeto, ¿no? En el proceso Absolutamente. teatral en todo sentido. En todos. Por lo menos para mí eso es lo que yo considero más importante. Y yo creo que eso se debe a que después de toda esta vida me sigan llamando a trabajar. Claro, bueno, estamos hablando de 60 años, ya nos lo Sí, sí, mencionaba sí. Edgar, de carrera, pues sí estamos hablando de una actividad muy dilatada. Edgar, ¿querías agregar algo con respecto a esto que Sí, mencionaba el además maestro? dilatada algo inusitado. Estaba yo revisando precisamente para el diccionario que hacemos y me acuerdo que en la década de los 60 el maestro hacía una escenografía por semana. ¿Te imaginas qué es eso? Sí, eso Era es una ser cantidad. prolífico. El señor tiene más de 1 millar de escenografías. Entonces, yo empiezo a documentar, a sacar de programas de mano, y cada semana es una escenografía. David Antón, digo, qué barbaridad. Y este hombre debe tener como Dumas 20 esclavos haciéndole. Haciendo todos los Haciendo trabajos. todo, porque Sí. yo no concibo a una persona, como él dice, que se sienta a estudiar el libreto, a leerlo 10 veces y todo, para captar lo que quiere proponer escenográficamente. Por supuesto. ¿A qué hora lo hace si está haciendo una escenografía semanal? Por supuesto. Entonces, Bueno, eso ya nos lo aclarará el maestro Antón. Ahora que regresemos, vamos a hacer una pequeña pausa. Caray, ya nos hacía falta dedicar un capítulo de Triángulo de Letras al teatro. Ahora regresamos y continuamos platicando acerca de esta maravillosa manifestación artística.
El testimonio más antiguo sobre los orígenes del drama se encuentra en la Poética de Aristóteles, la cual menciona que surge en el siglo VII a partir de himnos religiosos denominados ditirambos, que canta y baila el coro en un frenesí orgiástico disfrazados de sátiros. Se puede tener una idea de su aspecto bestial y grotesco en Los Sabuesos, donde Sileno, padre del coro de sátiros, increpa a sus hijos. ¿Qué significa esta invención estrambótica? ¿Y por qué esos saltos alocados? Otra evidencia que emerge del rito dionisiaco se encuentra en Antígona, cuando el coro invoca a esta divinidad antes de iniciar las festividades. Oh rey mío, aparece en medio de este cortejo de bacantes, quienes delirantes bailan para ti hasta el amanecer, señor Iacjos. Al término de esta invocación, todos se dirigen hacia el altar y lo rodean mientras cantan himnos en tercera persona para celebrar la gesta de Dioniso. Cómo escribir teatro es el libro que estamos conociendo el día de hoy, uno de los que estamos presentando aquí en la mesa de Triángulo de Letras. A mí me parece, Edgar, maravilloso porque se trata de verdad de un texto pormenorizadísimo, profuso en datos, en la especialización. Habla, entre otras cosas, de tu amor profundo por el teatro, pero además creo que es un texto necesario para comprender, pues, ¿qué diría yo? Los basamentos de esta actividad artística, no solo en nuestro país, en general, en el mundo, el teatro. Lo que ocurre, este libro surge, hace un par de años fui jurado de un prestigiado Premio Nacional de Dramaturgia y todo, y me llegaron como 120 textos de todo el mundo, y ahora la gente, yo estaba totalmente desligado de lo que es el hecho dramatúrgico, y ahora todo el mundo escribe como si fuera un guión de televisión o un guión cinematográfico. No sé si estés de acuerdo. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo, David? Hay de todo, hay de Ay, todo. pero la gran mayoría, de verdad. Y de pronto te ponían 10 cuartillas de bla, 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 bla de una sola persona y una respuesta, ajá, y otras 10 cuartillas de rollos y rollos y una respuesta de dos palabras. En efecto, dices, esto no es teatro. Para empezar, el teatro es un conflicto, el drama es conflicto, tiene que haber un conflicto que arranque, que haga hacer avanzar la acción. Si no, no es dramaturgia, digo, no es dramaturgia, es literatura, cualquier cosa, menos dramaturgia. Si no tienes un conflicto en el cual haya un oponente y un adversario y estén tratando los dos de luchar para lograr su objetivo, entonces no hay drama. No hay hecho teatral no hay hecho propiamente. teatral. Entonces dije, bueno, aquí la gente, o yo soy el que estoy equivocado, que ya avanzó tanto la escritura teatral. Que ya me quedé atrás. Que ya me quedé atrás, que ahora no es necesario ni siquiera poner los nombres, personaje uno, o él o ella. Nada, era como un texto narrativo así de que decías, ¿dónde termina este y dónde comienza el otro y dónde termina? Y dije, no, voy a tener que escribir, pero vamos a escribir un libro diferente a todos los... Esto no es una escritura original, porque desde los griegos ya te vienen indicando cómo escribir teatro. Sino que yo dediqué una primera parte para la historia de la dramaturgia. Cómo fue avanzando desde Esquilo, Sófocles, Eurípides, los comediógrafos. Y luego toqué un tema que nunca se ha querido usar, no sé por qué, que es la contaminatio. La contaminatio en latín no es contaminación, que es lo primero que pensaríamos todos. El término era más complejo, era mezcla. Los latinos, todos los latinos, Plauto, Terencio y todo, presumen en sus prólogos de que una obra original tiene que ser tomada de otros textos. Si tú escribes algo de tu propio ingenio, para los romanos no tenía valor. El valor era agarrarte 3 obras de algunos de los griegos, hacer una refundición, por ello decía mezcla, la contaminatio, para ofrecer otra cosa nueva. Y eso ha sucedido a lo largo de toda la humanidad. Es decir, las obras, Molière, Shakespeare, tomaban sus temas de otros dramaturgos. Entiendo. Y hacían la contaminatio. Entonces, dije, vamos a hacer esa historia, vamos a rescatar todo eso para que el autor ya conozca lo que es las bases fundamentales de
de la dramaturgia a través de las diversas etapas. Cómo fue diferente la comedia erudita y la comedia del arte italiana a el clasicismo posterior o al romanticismo que va viniendo. Entonces, que la gente vaya viendo y darle unos ejemplos muy pequeños de cómo es la diferencia entre un texto según los estilos. Entonces, al menos si se escribe ahora de otra manera como guión de televisivo, bueno, pues eso ya no les exime. Ya hay un texto que te puede dar una idea más precisa de lo que es la escritura dramática. Yo quiero preguntarle a David Holguín su metodología, si es que existe, para generar los textos que entre otros se encuentran ahora incluidos en Los Asesinos, el libro que tenemos hoy aquí. Pero si les parece, primero vamos a un fragmento que les hemos preparado acerca precisamente de Los Asesinos, y ahora que regresemos, bueno, pues nos platicas, David, desde tu perspectiva como dramaturgo, ¿cómo es? ¿Cómo no? Cordero que quitas el pecado y traes la espada en la lengua, estoy en tus manos. Me has perseguido como sombra y aquí estás, pudriendo mi más íntimo refugio. Seré paciente, doctor paciente, enfermo de 100 días enfermo, pero no me provoques, despierta, sé que ya estás ahí. Podríamos elegir juntos el método, plagar tu historia de más cuentos, inventar, por ejemplo, la leyenda del dedo mutilado, el de Dios, el mismo de tus yo acuso. ¿O qué tal cortarte una mano y propagar el mito de una bofetada póstuma? Belisario Domínguez arrojó al exministro su propia mano, recetándole así tremenda cachetada que como hierro candente quedó impresa en pleno rostro del indio cruel. Deleite de cuenteros, eso eres. Bueno, ahora conocemos más acerca de Los Asesinos. David, platícanos, ¿existe alguna metodología en tu caso? ¿Cómo cae la musa, por definirlo en el término más común en el que se define? ¿O cómo hay que ponerse a trabajar en espera de que en una de esas, a través de las líneas, se aparezca algo parecido a una musa? Dime, por favor. Mira, cae, yo creo, porque cae, es decir, haciendo muchas horas nalga. Como muy bien y oficio, popularmente se dice. Y oficio ya a estas alturas del partido. Pero en realidad yo busco como conectar con algo que verdaderamente me importe, con algo que de alguna manera sea una temática en principio que en términos, diríamos, interiores sea necesaria desde mi punto de vista hablar de ello. En este caso, fueron 3 proyectos que durante un lustro, más o menos, nos propusimos en El Milagro hacer una revisión de la actualidad política mexicana, aprovechando que venían las épocas del centenario y bicentenario. Y finalmente el tema que nos ha envuelto como país, el tema de la violencia, el tema de la criminalización, y hacer una reflexión desde la teatralidad. En ese sentido, bueno, pues las obras, sin que en un principio tuviera yo un plan de hacer una trilogía como tal, de la primera, La lengua de los muertos, a la última, Los Asesinos, de alguna manera sí fue revisando el tema de la violencia, el tema de la ética y el poder, el tema de la génesis de pronto de la criminalización. Y bueno, en Los Asesinos yo lo que trataba de conectar era con un lado salvaje, un lado muy primitivo. Y brutal. Quería hacer y ciertamente brutal. Que hablaran personajes con una estructura, pues no digamos ni gramatical, una estructura muy básica, muy primaria, y ponerlos a dialogar a fin de cuentas, donde apareciera pues una noción de estilo que permitiera acercarnos a cierto lirismo que a mí me gusta en el teatro. Entonces, detrás, pues bueno, ahí creo yo, decía el maestro Edgar, la contaminatio, pues claro que sí, ahí está de por medio los aprendizajes que pude hacer de lecturas de Elena Garro o de Juan Rulfo en la idea de cómo construir un habla popular, pero un habla que de alguna manera está totalmente construida en términos literarios, ¿no? Entiendo. Entonces, pues sí hay como, por un lado, te digo,
hay una metodología en términos como de un propósito estilístico. Es decir, sí hay como ciertas hipótesis que yo tenía al arrancar el texto, tenía que lograr también para evitar como la inmediatez, cierta distancia. Entonces yo me permito ahí juegos de tiempo, me permito una alta dosis de humor y que permitiera la distancia frente a la violencia, a fin de cuentas. Y Claro, es bueno, muy cierto esto. humanizar, ¿no? Claro. Humanizar a estas criaturas salvajes. No, y bien lo dices, metí a humanizar, explorar, porque ¿no? efectivamente no puede uno estar siempre en el registro del violento. Claro. En la vida cotidiana también echas relajo y aún siendo un verdaderamente mal ser humano, tienes espacios en los que te diviertes y puedes hasta parecer Claro. una muy buena persona. Yo quisiera que nos despidiéramos cada uno de ustedes, por favor, y ahora para darles las gracias por haber estado en nuestro programa. El teatro en México, mi querido Edgar, muy rápidamente, reflexión Una del reflexión. enamorado que eres. Yo pienso que son muchas reflexiones, por eso lo concreto en una sola reflexión, que es estar contigo nuevamente para presentar un libro maravilloso, que es el Diccionario de Teatro Mexicano. Ahí estamos concentrando actores, directores, escenógrafos, realizadores, productores, en fin, toda la gente que ha hecho teatro, ahí va a estar en este diccionario. Creo que eso es de una manera, es rescatar el teatro, Suena demostrar necesario que el libro. sigue con vida. Suena necesario el libro. Muchísimas gracias. Y Edgar, aprovecho para agradecerte muchísimo Y que yo a hayas ti, estado con maestro, nosotros el por día. la nueva conocencia. De verdad, la nueva conocencia. Muy bien dicho. Muchas gracias, mi querido Edgar. Maestro Antón, por favor. Mira, yo pienso que el teatro, que está pasando por muchos problemas, pero esos problemas los ha pasado hace más de 2000 años. Pero es una cosa tan maravillosa que por encima de todo eso, el teatro seguirá adelante. De Muchísimas todo. gracias, maestro A Antón. usted, al contrario. De verdad, por haber estado aquí Gracias con a nosotros. usted. Muy honrados. Y finalmente, David, como dramaturgo, tu propia perspectiva u opinión acerca de ello. Pues mira, a mí me parece que vivimos un momento apasionante en la escena mexicana, de mucha renovación, de choque, y contradicciones, de corrientes, de varias generaciones en activo, que eso lo hace un momento también muy rico, muy atractivo. Nuestros autores están siendo publicados, Edgar, magnífico editor, El Milagro, Boris Schoeman. Nuestros autores están siendo exportados, se están traduciendo. Tenemos ya generaciones de directores, escenógrafos. El maestro, pues es un vivo ejemplo en ese sentido, ¿no? Claro. Que representa toda una tradición, una corriente y un diálogo y un contrapunto también con otras maneras de concebir desde la escenografía o la escritura teatral. Entonces, yo creo que es un momento muy rico, la verdad, que evidentemente pues siempre es difícil, pero creo que el teatro vale la pena. involucra a gente con mucha pasión en eso, en lo invisible, en lo efímero, en la actualidad y la tradición, ¿no? David, te agradezco muchísimo que A hayas ti, estado Eduardo. con nosotros y a ustedes, Encantado. amigos, también les agradezco inmensamente el favor de su presencia. Hoy hemos tenido aquí oportunidad de tener un teórico, uno de los más grandes escenógrafos de nuestro país, un destacado dramaturgo, y yo me siento, tengo que reiterar la palabra, muy honrado de haberlos recibido el día de hoy aquí y que ustedes hayan aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. De verdad. Y bueno, pidiéndoles por favor que nos firmen los respectivos libros que tienen que ver con cada uno de ustedes. Despedimos este ¿Cómo no? capítulo. El día de hoy hemos platicado acerca de la escena y me gusta que nos vayamos con esta visión optimista. ¿Cómo no hacerlo si al final estamos hablando ¿Pero la de una de pura las firma o manifestaciones artísticas más hermosas de ¿La la pura cultura firma? humana, que es el teatro? Amigos, muchísimas gracias. Nos miramos aquí la semana entrante. Televidente de teatro.